diálogo Un acerca de lo que diálogo. es la sucesión apostólica, no un Exacto. debate, más bien un diálogo, o Un sea, diálogo. presentar lo que la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica Romana acerca de lo que es la sucesión apostólica, y ir viendo progresivamente y analizando todos los casos donde se presenta sucesión apostólica en la Biblia, o sea, donde aparece la sucesión apostólica formulada allí, y analizarlo y ver si corresponde, y después irnos a la patrística y irnos a bueno, hasta hoy. Muy bien. Alejandro, ¿te presentas? ¿Desde dónde nos estás hablando? ¿A qué denominación pertenece? ¿A qué iglesia pertenece? ¿Te presentas? Ujú. Soy joven de acá de Cuba, pertenezco a la Iglesia de las Asambleas de Dios y estoy muy gozoso de estar acá en este debate. También tenés un preparado, ¿te has preparado? ¿Has estudiado algo de teología? ¿Has comentado? Eh, Mira, acá es muy riguroso con respecto a lo que es los cursos de teología. Acá solamente permiten estudiar teología después de los 18 años, ¿sabes? Y yo todavía no tengo 18 años, así que no he estudiado teología todavía, pero sí tengo mis estudios eh, aparte de todo lo que es las escuelas de teología y esas cosas. Muy bien. Gracias, Alejandro. Adelante, Josué. ¿Te presentas? Ok, soy Josué Myron José Zúñiga Cavieles, soy de Honduras, tengo 26 años y estoy sacando un curso de teología en una iglesia de acá y no es de apologética, es de teología sistemática, pero he leído mucho desde chiquito, llevo como 15 años leyendo sobre filosofía en mi base, solo llevo como un año leyendo sobre teología como tal la Biblia, pero la filosofía me ha servido como buena base. Eh, De la Iglesia Católica, Josué. sí, católico, sí, católico. Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Josué, Josué. Ok. Adelante y apagamos explica, micrófono. explica. Ok, Adelante. mira. Adelante. La mayoría de las iglesias, como ya lo he mencionado varias veces, la mayoría de las iglesias protestantes niegan cualquier tipo de sucesión apostólica. La sucesión apostólica solo es aceptada por las iglesias católicas y las iglesias ortodoxas y la iglesia anglicana, que es la única denominación protestante que la acepta como tal. Bueno, Vanier ni ha dicho de que él sí la acepta, pero no de como la manera, no de como la iglesia católica la entiende. Bueno, si nos vamos a eso, quiero aclararle que los pentecostales no la aceptan de ningún tipo. Ellos no creen en eso, creen en las carismas. Bueno, ese es mi punto. Y la sucesión apostólica sí es mencionada en en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles del 1 al 26, tras la muerte de Judas, Matías es elegido para ocupar su ministerio. A ver, en Santiago, carta a Timoteo del 2 al 2, dice, lo que has oído de mí, confiarlo a los hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. En carta a Tito del 1 al 5, te dejé en Creta para que escribieras presbíteros en cada ciudad. Bueno, todos estos pasajes hablan sobre la sucesión apostólica. Eh, bueno, eso es lo que quiero decir. No sé cómo, si Vanier está, yo no, Vanier usa los padres de la iglesia, pero supuestamente la mayoría de los pentecostales no creen en ellos. Yo he hablado con muchos, eso es su doctrina oficial. Ok, Vanier, tu turno. Hermano, mira cómo va a ser. Sí, ahí Josué apaga el micrófono. Adelante. Ya, hermano, mira cómo va a ser el debate. Eres católico, a ver, citas textualmente lo que la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica con respecto a la sucesión apostólica. Textualmente, lo que dice el concilio, lo que dice el catecismo, lo que dice la doctrina oficial, lo lees. Después vamos a analizar, acá voy a compartir la pantalla y vamos a analizar texto por texto de lo que da la doctrina, analizarlo para ver si realmente se refiere, y después vamos a lo que es la historia. ¿Te parece así correcto, Josué?
Josué. Correcto, Bien. correcto. Entonces, adelante, Alejandro Vanier. Sí, claro, el debate comienza con Josué, el diálogo, porque es un diálogo. Comienza con Josué citando textualmente lo que dice la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, su catecismo, su doctrina acerca de la sucesión apostólica, y Josué va presentando argumentos y citas bíblicas y las vamos a ir analizando acá, compartiendo la pantalla. Adelante, Josué. Adelante, Josué. Prende el micrófono. Sí, hay mucha bulla aquí, pero ¿qué? Ok, como vemos en el numeral 77 del Catecismo de la Iglesia Católica, para que el Evangelio se conserve siempre íntegro y vivo en la Iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores a los obispos, entregándoles su propio puesto de enseñanza, ¿verdad? En el numeral 857 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y esto en un triple sentido. Fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, conserva y se transmite con la ayuda del Espíritu Santo la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, por medio de aquellos que le suceden en la misión pastoral del colegio. Los obispos, el numeral 161 dice: sucesión hasta el fin de los tiempos. Para que la misión confiada de ellos continuase después de su muerte, los apóstoles confiaron a sus colaboradores inmediatos la misión de completarla y consolidarla, encargándoles que cuidaran de todo el rebaño. A ver, el numeral 862, ¿verdad? Los obispos como sucesores. Así que fue el ministerio confiado personalmente a Pedro debe ser transmitido a sus sucesores. Del mismo modo, el ministerio de los apóstoles como fundamento de la iglesia debe ser continuado sin interrupción por el orden sagrado de los obispos. Bueno, como vemos aquí, sí, ya sea de una u otra manera, o como quieras interpretarlo, tanto la Biblia como la historia sí mencionan una sucesión apostólica. Mi punto, le reitero, reitero por no sé, como lo he dicho varias veces, las iglesias protestantes niegan cualquier tipo de sucesión apostólica, y no sé si como pentecostales te sentís bien al tocar este tema en algo que la mayoría de ustedes puede que tú sí lo creas, Alejandro, pero la mayoría de los pentecostales no. Josué, no tenés la mucha música. Ahí, tenés que retirarte de ese lugar. Estos vecinos aquí. Sí, lo que se me hace raro es que el argumento de Vanier, de Alejandro, que él quiera tocar este tema cuando su iglesia supuestamente no cree en ningún tipo de sucesión apostólica, ni como lo interpreta la iglesia católica, ni como lo interpreta la ortodoxa, ni como lo interpreta la academia. Ellos la niegan. Se me hace, pero bueno, estoy dispuesto a dialogar de todos modos. Vanier, ¿qué vas a decir al respecto? Vanier, Bueno, adelante. te voy a hacer una Apaga el pregunta. micrófono, Josué. Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Esta asociación apostólica solamente se transmite de los apóstoles a los obispos o también incluye los presbíteros y los diáconos? De ambas. Se transmite de ambas maneras, como el catecismo tanto como el catecismo y el Nuevo Testamento lo dice. Sin embargo, en el protestantismo en la Reforma Protestante rompieron con todo ese lazo de la iglesia histórica. Así que ellos piensan que cualquiera ya puede enseñar, porque ellos literalmente no quieren sucesión apostólica. Puta, voy a ir Bueno, o sea, ustedes, por ejemplo, los pentecostales, piensan que, a menos la mayoría, piensan que no es necesario, o sea, que cualquiera sintiendo el llamado puede enseñar y que no necesita ninguna especie de permiso ni nada. Es la interpretación que casi todas las iglesias pentecostales. De hecho, soy el primer pentecostal que acepta ya sea de una u otra manera, acepta la sucesión apostólica. ¿Qué tenés que decir al respecto, Daniel? Pero, a ver, José, vamos a centrarnos primeramente en lo que es el catecismo y lo que dice el catecismo acerca de la sucesión apostólica,
analizarla por la Biblia y ver, ¿sabe qué es lo que verdaderamente nos quiere decir eso? A ver, te pregunté, ¿la sucesión apostólica es de los apóstoles a los obispos o incluye también a los presbíteros y los diáconos? De ambas maneras. Explícate. Sí, de cualquier manera se puede. Porque la iglesia ortodoxa lo interpreta que también piensa que cada obispo tiene iguales jerarquías. No sepan que uno no existe un nuevo. No creen que exista un patriarca general, pero sí piensan que cada iglesia autónoma, todos los Josué, patriarcas tienen la misma. oye, la música, no se te escucha. Se escucha la música donde estás. Si vos podrías correrte un poquito. Adelante. Sí, hay que caminar. Sí. Ok, ya, me salí afuera. Bueno, ¿qué más digo? Es extraño que Vanier no siga la mayoría de los preceptos de la iglesia pentecostal. Yo no sé si él tiene alguna rama muy intelectual, porque aquí la mayoría niegan cualquier tipo de estudio, cualquier tipo de formación teológica o filosófica, lingüística, etcétera, etcétera. Los bautistas sí estudian, pero los pentecostales dicen, dan a entender como que la Biblia cayó del cielo o que salió de la nada, por eso no ven necesario el estudio histórico. Vanier. Acá tienes un pentecostal que estudia la Biblia, hermano. No todos los pentecostales. No, yo sé que no todos, solo dije la mayoría. De hecho, soy el primero y te felicito. Gracias, pero porque yo he hablado conocí un pastor que ese tipo no sabía absolutamente nada de nada. no debe ser así. Sí, pero bueno, el pentecostalismo no es eso. El pentecostalismo no es ignorancia. ¿No qué? El pentecostalismo, ese eco que desagradable. Sí, Josué, estoy en la carretera aquí. Ya, ¿me escuchan? Ya. Sí, yo te El escucho, pentecostalismo, ya. El pentecostalismo no es ignorancia. El pentecostalismo simplemente combina mucho conocimiento de la Biblia con poder de Dios, fervor para testificar, para sanidades, milagros. O sea, el pentecostalismo en sí no niega el estudio de las escrituras o contamos con, así tan radicalmente como lo explica el hermano, contamos con varias universidades de estudios teológicos. De hecho, para tú ser pastor tienes que estudiar bastante, creo que 7 o 8 años para estudiar, para poder ejercer el título de pastor. Pero bueno, para que veas que no es ningún neófito, claro, el llamado está, pero tiene que estudiar y tiene que prepararse porque no puede ser un neófito. Por lo tanto, ninguno de los pastores pentecostales es un neófito. Así que, pero bueno, ese no es el tema. El tema es la sucesión apostólica en la Biblia. Yo le voy a decir al final lo que yo creo acerca de esto, acerca de si creo o no creo en una sucesión apostólica, pero primero creo que debemos, Josué, analizar lo que tú propones sobre la sucesión apostólica, analizar la Biblia, analizar en qué falla esta doctrina, analizar en qué acierta, qué es verdad, qué es mentira, analizarlo por la Biblia, analizarlo por la patrística. Yo sí creo en la patrística, los pentecostales creemos en la patrística, los pentecostales reconocemos 5 primeros concilios ecuménicos que tratan la cristología, reconocemos el credo de los apóstoles, el credo niceno constantinopolitano, el credo atanasiano. No somos unos ignorantes, el problema es que hay muchos ignorantes, pero no somos unos ignorantes. Entonces, primero quisiera eso, analizarlo primeramente lo que es la sucesión apostólica según ustedes, analizarlo por la Biblia en cada parte de la escritura y después irnos a la patrística. Entonces yo creo
que según lo que me dice Josué, que la sucesión apostólica es que Cristo le dio una autoridad a los apóstoles y que esa autoridad no se quedó solo con los apóstoles, sino que esa autoridad fue relegada y reemplazada a los obispos en cada ciudad, a los obispos, creo yo. No sé, le estoy preguntando si a los obispos o a los presbíteros o qué cosa, pero creo yo que es a los obispos y esos obispos a otros obispos y estos obispos a otros obispos y estos obispos a otros obispos hasta el día de hoy. ¿No es así, Josué? Respóndeme si es así o no es así, o qué más puedes agregar a este concepto. Josué. Josué, prenda el micrófono. Ya, ok. Ya me has hecho la misma pregunta, solo que me la reformular de manera diferente. Pero bueno, como ya mencioné, que tanto todas las iglesias católicas como las ortodoxas y también la iglesia anglicana aceptan algún tipo de sucesión apostólica, ya sea algún patriarca universal como la iglesia católica romana o ya sean patriarcas locales como las iglesias ortodoxas orientales, ¿verdad? Porque respecto a ese tema, las iglesias protestantes creen en carismas mayoritariamente, no creen en ningún tipo de sucesión apostólica, como ya lo mencioné. Y respecto al tema de los estudios de la iglesia pentecostal, yo no sé si es en Cuba, solo es en Cuba, pero en la mayoría de los países del mundo no les exigen nada. En el mismo Estados Unidos, literalmente hay pastores que ni el colegio terminaron. O sea, Josué, sí. vamos a centrarnos en el tema. Sí, la sucesión apostólica. Sí. En que incluso los académicos la aceptan. No, puede que no necesariamente como interpreta la iglesia ortodoxa, como la católica, pero la aceptan. Y reitero otra vez, los protestantes, la mayoría no la aceptan. No sé si en tu iglesia, bueno, la aceptan o no, pues bien, si ustedes la hacen, perfecto. Eso es mejor a que no acepten ningún tipo, que acepten. Pero si está extraño, te lo digo. No me sonás como Josué, sí. vamos a centrarnos en lo que es la sucesión apostólica. Sí, es que ya te he respondido. Ya. ¿Cómo le querés responder? Entonces, la definición que tú me das acerca de que yo te doy acerca de la sucesión apostólica es correcta. ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, ¿qué interpretación tiene en tu iglesia sobre la sucesión apostólica? ¿Me la puedes decir otra vez? Josué, apaga el micrófono. Josué, no sé si no estás, creo que no estás entendiendo. Sí, creo que no. No estamos hablando de lo que cree mi iglesia, sino estamos hablando de lo que creen en tu iglesia, de lo que en tu iglesia define como sucesión apostólica, y para analizar los textos que propone la Biblia y después acerca de la patrística. No estamos hablando de lo que cree mi iglesia, estamos hablando de lo que cree tu iglesia para después llegar a una conclusión general de lo que es la sucesión apostólica de verdad. ¿Cuál es la esencia de la sucesión apostólica? Si es que me estás entendiendo, no estamos teniendo este debate para decir si yo tengo o no tengo sucesión apostólica. Estamos realizando este debate para definir cuál es la esencia de la sucesión apostólica. No es si yo tengo sucesión apostólica. Discúlpame. No es si yo tengo sucesión apostólica, sino cuál es la verdadera naturaleza de la sucesión apostólica según la Biblia y según la patrística temprana. Ok, ya entiendo. Eso, ok, ya no voy a tocar el tema si ustedes la aceptan o no. Vamos a tocar el tema que entendemos los católicos por sucesión apostólica, que no entendían esa parte. Ok. Gracias, mi hermano. Vayámonos a la definición del catecismo de la Iglesia Católica. Según el catecismo de la Iglesia Católica, la sucesión apostólica significa la transmisión ininterrumpida del ministerio, la autoridad y la misión confiados
por Cristo a los apóstoles. Continúa en la iglesia mediante los obispos por la imposición de manos con la asistencia del Espíritu Santo. Vamos a ver los requisitos. ¿A qué se refiere más específicamente? Continuidad histórica. Cada obispo ha sido ordenado por otros obispos que a su vez fueron ordenados con una cadena ininterrumpida que llega hasta los apóstoles. Continuidad del ministerio apostólico. Los apóstoles no solo predicaron, sino que ejercieron tres funciones que hoy continúan en los obispos: enseñar, magisterio, santificar, sacramentos, gobernar, pastorear la iglesia. Transmisión sacramental. La sucesión se realiza por un acto concreto, la ordenación episcopal mediante la imposición de manos y la oración consecatoria. Garantía de la fidelidad. Para que la Iglesia Católica, la sucesión apostólica es la garantía objetiva de que la fe predicada es la misma que la de los apóstoles, o sea, la misma en todos los lugares. Los sacramentos sean válidos, que la iglesia actual es la misma iglesia fundada por Cristo. Que esa es la definición que tiene la Iglesia Católica sobre la sucesión apostólica. Oye, Vanier, tu turno. Alejandro, Aquí estoy. A ver, entonces, Josué, quedamos que la sucesión apostólica, según lo presenta la Iglesia Apostólica, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, es la transmisión del ministerio de los apóstoles a los obispos mediante la ordenación y la imposición de las manos. ¿Es así o no? Sí, así es. Así es. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son los propósitos de esta transmisión? ¿Me lo puedes explicar? El propósito que tiene la Iglesia Católica con eso es que hay una línea ininterrumpida desde tiempos de Jesús y los apóstoles hasta ahorita, para evitar que iglesias sin sucesión legítima decidan enseñar no por legalismo, sino para tratar de mantener la pureza de la enseñanza cristiana del primer siglo. Porque no queremos que haya un legalismo como el de los apóstoles, que no, ustedes no. Simplemente queremos conservar todo tal cual, en el primer siglo, desde el primer siglo. Porque nosotros creemos que si alguien se pone a enseñar de la nada, okay, puede que la haga de buena fe, puede que sí, puede que una persona que enseña de la nada tenga la de buena fe, pero a la vez va a tener errores de interpretación. Si no aceptamos esa apostólica, por ejemplo, si un cura católico o un sacerdote ortodoxo quieren discutir una doctrina, ellos hablan entre todos, revisan la historia, revisan lo que piensan los demás, no hacen interpretaciones subjetivas. Por eso, o sea, nosotros intentamos mantener la fidelidad doctrinal a lo máximo posible, por eso es que creemos en ella. No creemos tanto en carismas. No los negamos al 100%, pero tampoco le damos un eje central. O sea, porque lo quiero dejar de saber, no es clasismo, no es legalismo, ni no es integralismo, ni nada por el estilo. Simplemente lo hacemos de buena fe, ¿no? Queremos conservar la doctrina, como se conservó en los primeros 3 siglos. Bueno, ya te respondí esa pregunta, es lo que nosotros entendemos ahora. Quiero ver lo que usted entiende por sucesión apostólica. Ya, hermano, a ver. Entonces, los propósitos para la sucesión apostólica, o mejor dicho, la sucesión obispal, es trazar una línea ininterrumpida desde los apóstoles hasta los días de hoy. O sea, que el obispo de hoy pueda trazar una línea de sus antecesores hasta los apóstoles y guardar la doctrina cristiana. ¿Es correcto esto, hermano Josué? Ahora, si es correcto, sí, me hace falta. Sí, es correcto, sí. Ahora quiero que vayamos a sus argumentos sobre la sucesión apostólica, citas bíblicas. Citas bíblicas, ok. Para analizarlas acá. Déjame buscar algunas. No sé cómo hacer eso, te la voy a leer yo por texto. No, yo la comparto. No tengo Biblia física ahorita conmigo. Me da pereza buscarla. Yo comparto la pantalla. Ok, compártela. Josué, ¿puedes citarme en los textos bíblicos? Te lo busco y lo leo. Para leer puedo usar. Ok. Déjame buscarlos. Ángel, bienvenido.
al debate entre José y Daniel Alejandro. Más bien es un diálogo. Busque Hechos del 1 al 26. Hechos de los Apóstoles del 1 al 26. Bien. Busco el libro de Hechos. Sí. Desde Primera Timoteo. Vamos por partes. Capítulo 1. Hechos capítulo 1 que leo. Del 20 al 26. Versículo 20 al 26. Hechos capítulo 1 al 20. Capítulo 1, versículo 20. Sí. Bien. Y aquí comienzo a leer. Sí, comienza a leer del 20 al 26. Porque está escrito en el libro de los Salmos, Hechos capítulo 1, versículo 20. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabá, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, ellos oraban, dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todo, muestra cuál de estos dos has escogido. Eso lo hicieron orando. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Adelante. Ok, ahora buscate primera carta de Timoteo, del 4 al 14. Momento, vamos a analizar acá este pasaje. Sí. Porque la dinámica es esa, analizar texto por texto. Josué, danos una explicación de lo que es, el eco se fue, gloria a Dios. Una explicación y cómo tú conectas este pasaje con la sucesión apostólica, la doctrina que me acabas de presentar anteriormente. Y yo después te doy lo que yo creo y lo que yo considero y lo que verdaderamente se interpreta. Adelante, Josué. Ok. Ok, comprendemos que en esta cita específica que leímos, comprendemos de que todos lo interpretamos así, ¿verdad? De que todos los apóstoles tienen que tener una similitud, una unión entre lo que enseñan y entre lo que creen, para que no haya discrepancias, para que no haya problemas de interpretación y para que haya unidad. Eso es lo que creo que esta interpretación mía va muy de acuerdo a la Iglesia Católica. Como ya que esta interpretación ya la mencioné. Nosotros creemos, para que no haya errores doctrinales, para que haya unidad, para que haya perseverancia de iglesias, debemos mantenernos juntos desde el primer siglo. Aunque de manera implícita este pasaje lo voy a entender. Es lo que entendemos. ¿Sabes? ¿Cómo tú, la pregunta es, ¿cómo tú relacionas este texto con la doctrina que me acabas de presentar? No entiendo a qué se refiere, ya le respondí. Ya lo resolviste, ya diste tu exposición, ¿no? La posición ya es la interpretación de este versículo. Ahora le leo primera de Timoteo 4:14 que lo un momento, antes de dar antes de pasar para el siguiente texto, me gustaría explicarlo y después saltamos para ese texto. ¿Puede ser? Yo te leo y después lo explica Vanier. Ya, entonces vamos a hacerlo así. Ustedes dan todos los textos, los explican. Claro, yo se lo leo. Yo soy solamente lectora. El diálogo es entre ustedes dos. Solamente colaboro para cualquiera de los dos la lectura bíblica, nada más. Primero de Timoteo capítulo 4, versículo 14. No descuides el don espiritual que recibiste de mano de los profetas cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Adelante. Ya, mira,
Con respecto a la elección de Matías como sucesor de Judas, déjame acá dejar de compartir la pantalla. Con respecto a la elección de Matías como sucesor de Judas, acá no vemos una sucesión apostólica y sí vemos una sustitución apostólica. ¿Por qué? Porque este texto no se relaciona mucho con la doctrina de la sucesión apostólica, porque hasta donde llegamos a la conclusión, la sucesión apostólica es la transmisión del ministerio de los apóstoles a los obispos mediante la ordenación con imposición de manos. Entonces, acá no vemos a un apóstol imponiéndole las manos a una persona común para ordenarlo obispo, sino que vemos a un grupo, o sea que Jesús escogió 12 y de esos 12, uno murió y uno apostató de la fe y murió. Entonces van a buscar a una persona que tome el oficio de Judas, o sea que tome el cargo de Judas, no que lo suceda, porque en caso de ser sucesión, Matías debería ser obispo y no apóstol. Entonces va a ser una sustitución, buscar a alguien que suceda, buscar a alguien que sustituya, alguien que ocupe ese cargo, esa vagante que Judas dejó vacía. Como le dije anteriormente, si hubiera sido sucesión apostólica, Matías debía ser un obispo y no un apóstol. Matías fue apóstol porque cubrió el cargo de apostolado que dejó Judas. Ahora, después de que Judas muere, según la misma sucesión apostólica, la misma doctrina que acabo de leer acá, cuando Judas muere, lo sucede no un apóstol, sino un obispo. O sea, Judas murió y Judas apóstol murió y quien le sustituyó como apóstol fue Matías. Y después Matías le pasó esa autoridad a otra persona que no se sabe como obispo y no como apóstol. Adelante, o sea, no es una sustitución, no es una sucesión apostólica porque no encaja con lo que es la doctrina de la iglesia, sino una sustitución apostólica. O sea, Matías no le sucedió como obispo, sino lo sustituyó como apóstol. Adelante, hermano. Ok. Si nos vamos a la interpretación que tiene la academia, no los teólogos, no la academia neutra, es decir, los científicos sin fe, todos esos textos unidos sí mencionan una especie de sucesión apostólica. Bueno, pero estamos hablando del texto de Hechos 1. Ya si quieres brincar para otro texto lo podemos hacer, pero eso es lo que yo quería, porque el texto no tiene ninguna relación con lo que es sucesión apostólica. Entonces, si quieres, saltemos. Si quieres, tú reconoces que el texto no tiene ninguna relación con sucesión apostólica y saltemos para textos que quizás quieren significar sucesión apostólica. Lo he buscado este texto en varios pasajes, en varios artículos bíblicos que mencionan la sucesión apostólica. Y esta cita me aparece. Y yo la he analizado y sí me aparece como una especie de... Sí. Por eso te preguntaba, ¿qué relación tú le ves a esto con la sucesión apostólica? Porque yo no le encuentro ninguna. Ok. Menciona, creo que ya te lo expliqué, menciona que todos los cristianos da a entender de manera implícita de que todos los cristianos deben estar unidos y en perseverancia para evitar errores de interpretación y evitar multiplicaciones, divisiones y doctrinas subjetivas. Muestra que tiene que haber una especie de... Ya, eso está correcto. Eso está correcto, sí. Pero ahí no dice la sucesión apostólica. Creo que Josué se fue, no sé. Creo que tuvo que salir un momento. Creo que Josué tuvo que salir un momento, así que voy a esperar hasta que él llegue y termine con su exposición.
Mientras tanto, voy a tener el micrófono apagado. Ah, estaba mi micrófono. El micrófono mío estaba apagado. Te estaba diciendo que sí, que gracias, que lo esperamos. Ya lo vamos a esperar. Parece que le entró una llamada y tuvo que responder. Entonces, lo vamos a esperar acá. Estoy seguro de que ese hermano no nos va a dejar aquí plantado con el debate. No, no creo. Apago el micrófono, ¿sabes? Sí, mi hermana, sí, puede apagarlo. Yo también lo voy a apagar, a esperar a que él llegue. Bueno, hermano, ¿qué hacemos con el debate? ¿Lo damos por finalizado? Alejandro, hermano Alejandro, Vanier, Ah, ya, sí, sí, ¿qué sí, sí, ya. hacemos con el Te debate? escucho. ¿Lo damos por finalizado? Porque Josué ya lo No llamé. creo que sería razonable de que dejemos un espacio ahí, un hueco sin hablar. Creo que podemos hacer, ¿sabes? Continuar con el debate. O sea, continuar no, sino que rehacer el debate de nuevo cuando el hermano esté Ah, estoy disponible y ahí grabando. sí, Es que pasa que lo estoy grabando y lo iba a pasar al canal. Qué lástima. Estaba muy exacto. bueno. Por eso mismo. Por eso no hallo razonable de que sea un pedazo del canal y entonces No, no. sea un espacio así sin que nadie esté hablando, y creo que es mejor esperar a que él llegue, que pueda y rehacer todo el debate de nuevo y que casi Mira, ni comenzó, como quien dice. claro, pero bueno, lo paso igual, porque ya van 38 minutos y es interesante lo que has dicho, interesante lo que te ha dicho él, lo que han expuesto, es interesante. Espero dos Correcto, minutos más, esperamos 2 minutos más. Si no ingresa, lo damos por terminado. exactamente. En caso no, de que él no llegue y haya que finalizar el video, pone hermana, sucesión apostólica, debate entre protestantes y católicos, parte uno, para que la gente sepa de que hay una parte 2. Claro, si no te hagas problema. De cualquier manera, se continúa en otro debate. Pero este debate Claro, lo que claro. tenemos que hacer es darlo, ¿sabes?, por terminado, porque yo veo que él no va a entrar, que está ocupado. Entonces, Sí, parece que se le presentó una situación puntual. sí, exacto.
Bueno, entonces, hermanos, damos por terminado y luego continuaremos en otro próximo debate Continuamos con la con, segunda parte. con la segunda parte. Este vendría a ser la primera parte. Entonces, bendiciones y hasta otro momento. Bendiciones, Alejandro. Bendiciones. Dios les bendiga, hermana Agni. Dios le bendiga, hermano Josué. Continuamos más tarde o cuando Dios lo permita. Amén.